Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo con otro videito. Este video es grabado a petición de algunos de mis suscriptores que pidieron que por favor pudiera montar un video relacionado con esta temática. La temática que vamos a tratar a continuación es sobre las fracciones. Vamos a hablar sobre las fracciones. Para entender las fracciones, debemos tener en cuenta cuáles son los elementos que hacen parte de ella. Tenemos un elemento A sobre un elemento B, en donde el elemento A lo conocemos como numerador y el elemento B lo conocemos como denominador. Lo importante es poder comprender qué me dice cada elemento en una fracción. Esta es una fracción. El denominador me dice en cuántas partes divido mi unidad. Y el numerador me dice cuántas partes tomo de esa división. Es decir, si yo tengo la fracción 4 séptimos, eso quiere decir que mi unidad debe estar, miremos aquí en la recta numérica, debe estar dividida en 7 partes, es decir, aquí vamos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí coloco el 1 que significa que es mi unidad, y el numerador en este caso me dice cuántas partes tomo, es decir, que me dice de esas 7 divisiones, de esas 7 partes que se ha dividido la unidad, entonces tome 4. Entonces 1, 2, 3, 4. Quiere decir que aquí estaría representado mi fracción 4 séptimos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo, que son muy usuales estos ejemplos, con dinero. Vamos a hacer un ejemplo con dinero. Si a mí me dicen que me dan 2,000 pesos, 2,000 pesos, y que esos 2,000 pesos debo expresarlo como fracción, debo interpretarlo como fracción de la siguiente manera: 3/5. Volviendo al concepto anterior, esta interpretación quiere decir que mis 2,000, que es mi unidad, la debo dividir en 5 partes iguales, y que de esa división, de esas 5 partes iguales, debo tomar 3. Entonces, si nosotros hacemos aquí una semirrecta, entonces vamos a dividimos en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí coloco el 1 que significa mi unidad. Recuerden que mi unidad puede ser de 5, de 10, de 7. Es lo que indica el denominador. Aunque en caso más adelante vamos a ver cuándo se necesitan utilizar más unidades. Entonces me dicen divida esta unidad en 5 partes iguales. Pues yo sé que si yo divido 2,000 entre 5 partes iguales, entonces cada parte vale 400. 400. Ahora me dicen, de esas 5 partes que se ha dividido mi unidad, entonces tome 3. Y es con esto que muchas veces nos arman los contextos, lo que nosotros llamamos problemas matemáticos. Pero si nosotros comprendemos la interpretación que tienen las fracciones en la semirrecta numérica, pues vamos a poder comprender de una manera. Quiere decir que si a mí me preguntan, entonces de 2,000, la fracción 3/5 ¿cuánto representa? Pues ya sabemos que representa 1,200, porque si nosotros sumamos 400, 400, 400, me da 1,200. Y de allí mismo me pueden preguntar, hey, ¿cuánto quedó en fracción?
Si nosotros sabemos que tomé 3 de esas 5 partes, ¿cuántas me quedaron? 1, 2. O sea que en fracción me quedaron 2 quintos, es decir, 2 de esas 5 partes que se dividieron. Y de allí mismo me pueden preguntar, ¿cuánto quedó en dinero? Pues sencillo, en dinero quedaron 800 pesos. Esta es una forma muy interesante de poder comprender las fracciones. Vamos a continuar con las diferentes clases de fracciones. Existen fracciones propias, y ahora pues vamos a ver rápidamente, impropias y fracciones mixtas. Vamos rápidamente a mirar en qué consiste cada una. Las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Es decir, la fracción que tomamos anteriormente, 3 quintos, la podemos clasificar como una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. O en su defecto también el denominador es mayor que el numerador. Esta es una fracción propia. Las fracciones impropias son las que el numerador es mayor que el denominador. Podemos decir que lo contrario. Ejemplo, tenemos la fracción 11 medios. La fracción 11 medios, si nosotros notamos, miramos que el numerador es mayor que el denominador. Cuando eso sucede, entonces decimos que esta fracción es una fracción impropia. Y miren lo que sucede. Las fracciones mixtas tienen de las dos. Por eso su nombre, mixto, combinado. Las fracciones mixtas tienen de los dos. Y miren lo que sucede. Las fracciones impropias son las que podemos convertir en fracciones mixtas. Es decir, que tienen una parte entera. Tienen una parte entera y tienen otra parte fraccionaria. ¿Cómo así? Yo acabo de decir que las fracciones impropias son las que podemos convertir en fracciones mixtas. Entonces vamos a ver cómo convertir una fracción impropia en una fracción mixta. Es decir, que tenga una parte entera y tenga una parte fraccionaria. Sencillo. Esta la podemos convertir en mixta de la siguiente manera. Hacemos una división. Y no voy a hablar en términos específicos para que puedan comprender. Hacemos una división normal. ¿Cuántas veces cabe el 2 en 11? ¿O cuántas veces está el 2 en 11? Pues 5 veces. 5 por 2, 10. A 11, 1. Y aquí ya nosotros podemos formar nuestra fracción mixta. ¿Cómo? De la siguiente manera. Este será la parte entera. Es decir, que este lo vamos a colocar de manera más grandecito. El residuo va a ser el numerador. Es decir, y por ende, este será el denominador. O sea que la fracción mixta, la fracción impropia, 11 medios, al quedar convertida en fracción mixta, es el equivalente a tener 5 enteros, 1 medio. 5 enteros, 1 medio, corresponde a la misma fracción 11 medios, sino que aquí la hemos convertido en fracción mixta. De igual forma, si yo tengo una fracción mixta, para convertirla en la fracción impropia que la generó, pues hacemos el siguiente procedimiento. Entonces voy a tomar la misma fracción, esta. Entonces tengo la fracción mixta, 5 enteros, 1 medio, y se convierte de la siguiente manera. Multiplico 5 por 2. 5 por 2 es 10. Más
el numerador, es decir, más 1. Y como denominador colocamos el mismo, es decir, sobre 2. Aquí nosotros podemos observar 10 más 1 es 11 medios. Entonces miramos que esta fracción mixta también la pudimos convertir, en una fracción impropia, 11 medios. Vamos a hacer otro ejemplo. Para que ya quede listo. Entonces, digamos que tengo la fracción a 13 cuartos. La fracción, recordemos que esta es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Y esta fracción impropia es la que podemos nosotros convertirlas en fracción mixta. Este tema lo estoy explicando a petición de uno de mis suscriptores. Yo les pido que cuando tengan temas que sean de su inquietud, pues en la medida de lo posible voy a estar subiendo esos videos. Entonces, vamos a convertirla en fracción mixta. Entonces decimos 13 dividido entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 13? 3 veces, ¿cierto? 3 veces, porque 3 por 4 es 12. A 13, 1. Y aquí entonces ya formamos nuestra fracción mixta. Entonces recuerden que este va a ser la parte entera. Entonces, ese va a ser la parte entera, entonces lo colocamos más grandecito. 3 enteros, el residuo es el numerador, un cuarto. ¿Sí? 3 enteros, un cuarto. Muy bien. Y ya saben que si yo necesito mirar cuál fue la fracción impropia que produjo esta mixta, pues hago el siguiente procedimiento. Lo repito de nuevo, ya para terminar. Entonces, recuerden, multiplicamos 3 por 4, que es 12. Más el numerador, es decir, 1. El denominador es el mismo, es decir, 4. Entonces, 12 más 1 es 13 sobre 4. Entonces miramos que corresponde a la fracción que generó esta fracción mixta. Muchas gracias. Esperamos pues que ustedes se sigan suscribiendo y que puedan ojear cada uno de mis videos para poder seguir subiendo contenido. Muchas gracias. Recuerden, Gerson Profe, lo pueden buscar en YouTube. Eso sí, que deben escribir Gerson Profe con G, en mayúscula todo. Allí encontrarán mi canal. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.